Hoy vamos a tratar el sistema urinario. Cuando hablamos del sistema urinario podríamos imaginarnos como una planta potabilizadora de agua de una gran ciudad que provee agua fresca y pura para sus habitantes. Bueno, nuestro sistema urinario es algo parecido. Es un conjunto de órganos que filtran el agua de la sangre y entonces permite que los fluidos que lleguen a cada una de las células sea fresco y puro. Para que este sistema funcione ordenadamente, hay un conjunto de órganos que son los riñones, que es el órgano principal de este sistema, que son los que filtran toda el agua de la sangre y otros líquidos, y luego este proceso continúa excretándose, o sea, liberándose todo aquello que ha sido filtrado en los riñones a través de dos conductos que son los uréteres. Estos uréteres desembocan en la vejiga y finalmente un conducto que es la uretra lo expulsa al exterior. La función de este aparato que tenemos de filtración, maravilloso aparato, no es solamente el de excretar líquidos, sino que cumple otras funciones, como por ejemplo la formación de hematíes, el equilibrio muy importante entre el sodio y el potasio, que es necesario para que las células puedan rendir al máximo en la conversión de la energía. Así que, habiendo hecho una pequeña descripción de este aparato urinario, vamos a ver cada órgano en sí. Los riñones son dos pequeños órganos que están ubicados dentro del abdomen, pero en esta zona, en la parte trasera, llamamos retro, y superior. Uno en el lado derecho y otro en el lado izquierdo. Las costillas, las dos últimas costillas, lo cubren por la mitad. Y podríamos decirlo que para identificarlos están más o menos a la altura de la última vértebra dorsal y la segunda y tercera lumbar. Allí se encuentran los riñones, en un lugar muy protegido, muy profundo del organismo. Están rodeados de varios músculos y a su vez todos cubiertos por una capa de grasa que, si bien los sostiene firme en ese lugar, les permite desplazarse hacia arriba y hacia abajo con cada respiración. Los riñones tienen, por decirlo así, como unidades filtrantes. Estas unidades filtrantes se las llaman nefrones y aproximadamente existe una cantidad en una persona adulta entre 1 millón y 1.200.000 nefrones. Estos nefrones en su interior tienen como si fuera un ovillito que se llaman glomérulos, que es por donde comienza a filtrarse la sangre. La sangre pasa a una velocidad aproximada de 1 litro por minuto. Es decir, esta es la capacidad que tienen todos los glomérulos en conjunto, 1.200.000, es la capacidad que tienen de filtrar. Aproximadamente, como decíamos, 1 litro por minuto. Esto significa que en una hora, por ejemplo, aproximadamente podrían estar pasando por los riñones, serían 1 litro por minuto, unos 60 litros. Y extraería de los riñones una filtración de 100 gramos por minuto. Quiere decir que en solo una hora se podrían haber filtrado, se filtran unos 6 litros. Si esto continuara así, nosotros nos deshidrataríamos porque cada una hora nuestro cuerpo sacaría 6 litros de líquido. Y junto con ese líquido serían todas las sales, muchas vitaminas. Entonces hay un proceso de reabsorción de toda esta capacidad de filtrado que tienen los riñones y aproximadamente lo que excreta una persona adulta es, dependiendo del agua que ingiera, entre 1,5 litros o 2 litros de orina por día. Cuando la orina se forma en los riñones, luego de haber sido filtrada la sangre y reabsorbida la mayor cantidad de filtración, esta orina, como decíamos, pasa a través de dos pequeños conductos
que son muy delgados, pero aproximadamente de 20 a 21 centímetros, 25 centímetros en algunos casos, llega hasta lo que se denomina la vejiga. La vejiga es como una bolsa ovoidal que cuando no tiene contenido, la parte superior y la inferior se tocan. Y cuando se carga de orina, tiene aproximadamente una capacidad que oscila, según la persona, entre 700 centímetros cúbicos y 1000, es decir, casi 1 litro. Pero no es necesario que esa vejiga esté completamente llena para que se produzca en nosotros el deseo de la micción, es decir, de expulsarlo. Solamente con 250, 300 centímetros cúbicos en el interior de la vejiga ya se activan ciertos movimientos musculares que hacen que el esfínter de la vejiga nos produzca el deseo de producir la micción. Este esfínter está rodeado por un músculo liso, pero también rodeado por un músculo estriado que permite voluntariamente, en situaciones normales, poder controlar el deseo de micción. Cuando la vejiga entonces ya está para poder expulsar, a través de un solo conducto, que es la uretra, se expele hacia el exterior. La uretra, tanto en el hombre como en la mujer, cumple las mismas funciones, pero si bien en el sistema urinario, en hombre y mujer, los riñones, los uréteres, la vejiga son bastante similares, en el caso de las uretras hay diferencias muy significativas. Por ejemplo, la uretra femenina ocupa solamente un lugar de 4 a 6 centímetros y en la salida al exterior se ubica por encima de la vagina y cumple nada más que la función de producir la micción. En el caso del hombre, la uretra pasa por el interior, por decirlo así, por en medio de la próstata. Mide ya un poquito más, entre 18 y 20 centímetros, y al pasar por entre el medio de la próstata que la rodea, esta próstata cuando se inflama a veces presiona sobre la uretra y dificulta la micción. Y una diferencia que hay en el caso masculino es que la uretra también cumple funciones reproductoras, porque al unirse al conducto peniano, a veces puede circular por la uretra o líquido seminal o puede circular orina. Habiendo visto entonces una breve reseña de lo que es este aparato urinario, lo que podríamos agregar es que, a pesar de parecer simple, porque está formado nada más que por estos dos riñones, por los uréteres, por la vejiga y luego por la uretra, contiene una actividad y funcionalidad fisiológica altamente compleja, especialmente en el momento, como decíamos antes, de filtrar y luego reabsorber la orina. Así que en esta reabsorción que se produce de los líquidos y enviar al cuerpo la parte pura y fresca, cargada con todas las sales y vitaminas que el cuerpo necesita, hay una función fisiológica altamente compleja. Entonces ahora, habiendo visto todo esto, vamos a repasar cuáles pudieran ser algunas, porque pudieran haber muchas, de las enfermedades o trastornos que se pudieran generar dentro de este sistema urinario. Tenemos uno de los problemas que comienzan ya, podríamos decir desde pequeños, es la incontinencia. Es normal que los niños pasen 2, 3, 5, 6 años como máximo para aprender a contener el esfínter. Pero luego de ese tiempo, a veces ya se transforma en una anomalía cuando niños que son mayores, o quizás ancianos, o personas de mediana edad, tienen problemas de incontinencia. ¿Qué es en sí la incontinencia? Significa que el esfínter urinario no puede cerrarse completamente, no puede ser controlado y se produce liberación de orina de manera involuntaria con los trastornos que esto ocasiona.
Una manera que tenemos en Vida Natural de poder ayudar a este tipo de problema, que en muchos de los casos da solución, pero no en todos, es la esencia herbal uña de gato, que debe ingerirse con la esencia herbal SDT, que son estos dos productos, SDT y la uña de gato. Estas dos esencias herbales cumplen la función de normalizar los trastornos emocionales, porque muchas veces los problemas de incontinencia se generan como consecuencia de trastornos emocionales. Entonces, lo que hace especialmente la esencia SDT es controlar esos trastornos emocionales, y la esencia uña de gato fortalece la tonicidad muscular del esfínter, permitiéndonos en la mayoría de los casos la solución a la incontinencia. En otros casos no hay soluciones posibles porque tienen que ver a lo mejor con la degradación o deformación de este esfínter, que ya no tiene un proceso de recuperación. Pero hay muchísimos casos donde los resultados han sido muy positivos, muy significativos. Otro problema ya tiene que ver con la inflamación de las distintas partes del sistema urinario. Por ejemplo, la uretritis es una inflamación de la uretra, ya sea tanto en el caso masculino como en el caso femenino. Habíamos dicho al comienzo que este era el único órgano o tramo de este sistema que hay una plena diferencia entre el hombre y la mujer. Mientras que en el hombre, como decíamos, cumple una función reproductora y excretora, porque por allí puede pasar el líquido seminal y puede pasar la orina, en la mujer cumple solamente una función de tipo excretora. Pero a pesar de esas diferencias, cuando se producen las inflamaciones de la uretra, es decir, en presencia de una uretritis, la solución es la misma, tanto para hombres como para mujeres. Desde Vida Natural, los productos que pueden ayudar son el extracto de propóleos y el astrágano. Esta combinación de los dos productos logra un efecto sinergético que potencia los valores antiinflamatorios que tienen cada uno de estos productos. Y por otro lado, el propóleo se comporta como un antibiótico de amplio espectro, por lo tanto colabora si también, aparte de la inflamación, hubiere un problema de infección. Entonces colabora en destruir a las bacterias o virus que estén actuando en ese sector. Dentro de los mismos tipos de inflamaciones, cuando estamos ubicados en la vejiga, la inflamación de la vejiga se denomina cistitis. La cistitis produce esa sensación de que aunque no tengamos líquido dentro de la uretra, dentro de la vejiga, produce la sensación de micción. Esto es porque lo que ocurrió en ese caso es que la orina comenzó de alguna manera a contaminarse con alguna bacteria que colonizó dentro de la vejiga. Esa vejiga que contenía esa orina es contaminada a las paredes de la vejiga y entonces la mucosa se inflama, la mucosa interna de la vejiga. Al inflamarse ocupa un lugar que no tiene y eso produce esa sensación desagradable de efectuar el acto de micción y sin embargo no tener líquido para expulsar. Otra vez, esta inflamación, el ayudante principal, como en el caso anterior, es el propóleos, porque otra vez el propóleos actúa como antibiótico natural de amplio espectro y actúa como antiinflamatorio. Y lo acompañamos con la chía. Es decir, estamos hablando entonces de el propóleos, que lo teníamos por aquí, el extracto de propóleos y la chía. En el extracto de propóleos y la chía
tenemos entonces los ayudantes más efectivos para este caso de cistitis. Es importante que podamos tener de parte del médico la definición de cuál es el diagnóstico, si estamos en presencia de una uretritis o de una cistitis, porque notemos que en los dos casos, aunque estemos usando propóleos, en el caso de la uretritis vamos a usar el astrágalo, porque el astrágalo es el que va a ayudar a recomponer la inflamación, mientras que en el caso de la cistitis es la chía, mientras el propóleo ayuda a la desinflamación y actúa como antibiótico, es la chía la que va a recomponer la mucosa interna que de alguna manera se degradó o se inflamó. Por eso es muy importante, como siempre, que en todos los casos no diagnostiquemos nosotros, sino que sea el médico el que nos define y el que nos medica. Y junto con la medicación nosotros podemos ayudar con los productos de vida natural para que los resultados sean más rápidos, sean mejores y nos permita mejorar nuestra calidad de vida en forma inmediata. Otro de los problemas que se generan en el sistema urinario ahora está relacionado con los riñones en sí y se lo denomina nefritis. Nefritis es la inflamación ahora de uno o de los dos riñones en conjunto. Una de las maneras más conocidas, una de las formas más conocidas de inflamación de los riñones se lo llama glomerulonefritis, porque como decíamos al principio, dentro de los riñones tenemos las unidades básicas de filtración que decíamos eran los nefrones. Dentro de los nefrones están los glomérulos, que recordamos eran como un ovillito. Bueno, ese ovillito es el que se inflama, el que se altera, y esa glomerulonefritis ahora podemos tratarla desde vida natural con una combinación ya más importante. Por un lado, el chitosan. El chitosan, como ustedes saben, cumple muchas funciones. Quizás es más conocido mundialmente por las características que tiene de poder favorecer el adelgazamiento, de quitar kilos. Pero además de cumplir esa función, tiene varias funciones más. Una de esas propiedades ayuda en el caso de la nefritis, porque lo que hace es estabilizar el pH de la zona, permitiendo que actúe de mejor manera el propóleo y el astrágalo. En este caso, entonces, para la nefritis, así los presentamos juntos, nuevamente estamos hablando de propóleo, astrágalo y completamos con el chitosan. En este caso, entonces, chitosan, propóleos y astrágalo son los que nos van a dar la ayuda necesaria para la nefritis. Y como último trastorno de esta vía urinaria o de este sistema urinario, queremos mencionar la litiasis. Quizás la litiasis sea el trastorno más conocido. La gente dice cálculos o piedras en los riñones. Quiere decir que litiasis es la denominación médica para referirse a los cálculos o a las piedras, como dice normalmente la gente. Estos cálculos normalmente se generan o bien dentro de los riñones o a veces en alguna otra parte, como puede ser directamente en los uréteres o como puede ser directamente en la vejiga. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, de los elementos que contiene la orina, muchas de las sales, especialmente las de calcio, el ácido úrico, se va como amalgamando y va formando en principio como si fuera una arenilla. Y eso va creciendo, creciendo como si fueran perlitas dentro de una ostra, pero en este caso son cálculos que son muy molestos
porque lo que ocurre es que estos cálculos normalmente tienen bordes que son con aristas muy filosas, y cuando este cálculo se mueve, se moviliza, produce lastimaduras. Eso ya produce un dolor muy importante, pero si estos cálculos por algún motivo, ya sea por un salto, por una gimnasia, por una acción muscular o por lo que fuere, comienza a desplazarse y es importante en su tamaño, este desplazamiento puede o producir la obstrucción, donde es un caso para atenderlo en forma urgente y quizás con cirugía, o puede producir un dolor muy pero muy fuerte. De hecho, dentro de los males humanos, el dolor de lo que la gente llama un cólico renal, que es el desplazamiento de estos cálculos, se considera que es uno de los dolores más significativos y más importantes. La manera de poder aliviarlos es tomando muchísima agua. Hay estudios muy importantes hechos especialmente en Estados Unidos y en Canadá que han demostrado que tomando 1/4 de litro de agua cada 4 horas, aún interrumpiendo el sueño, es decir, levantándose a las 4 horas y bebiendo ese 1/4 litro, implica que en un día entero vamos a estar tomando 6 tomas de 1/4. Por lo tanto, estamos tomando unos 3 litros de agua. Esa cantidad de agua favorece la limpieza del sistema urinario y por lo tanto puede ayudar a que los cálculos se desplacen hacia la vejiga y luego sean excretados. Desde vida natural, la ayuda que podemos ofrecer es la de esta esencia herbal que se llama rompepiedras. Esta esencia herbal rompepiedras, junto con la esencia herbal DTC, que tiene una acción diurética, si hemos tomado mucha agua y se favorece la diuresis por la acción de la gota DTC, lo que hace la rompepiedra es, según la consistencia química del cálculo, poder pulverizarla. Y entonces ya la excreción de eso es mucho más rápida. Pero si luego de un tratamiento de 60 días con rompepiedra no hemos logrado que esto se pulverice y este cálculo sigue molestando, la única salida que queda es la litotricia, que es una intervención que mediante ondas de sonido especiales desde un aparato externo al cuerpo se produce la pulverización interna dentro del riñón o en el lugar en que esté el cálculo alojado y en forma de arenilla luego se expulsa. Quiere decir entonces que como todo ese mecanismo produce una inflamación muy significativa, tenemos que agregar una vez más como acompañante a toda esta fórmula el tema del propóleo. Otra vez está, podríamos decir, caballito de batalla dentro de la empresa, el propóleo con sus propiedades antibióticas, antiinflamatorias, favorece muchísimo a todo el cuadro. Así que, repitiendo, en un caso de cálculos renales o litiasis o piedras, como habitualmente le dice la gente, la recomendación es la esencia herbal rompepiedra, la esencia herbal DTC y el extracto de propóleos. Y finalmente, la recomendación que queremos transmitir es la siguiente. Aquí tenemos un producto que se llama Profit. El Profit, entre sus elementos, entre varias cosas, entre sus componentes, tiene un alto contenido de polen, que esto es muy importante para lo siguiente. Como decíamos al principio, en la diferencia de la uretra entre el hombre y la mujer, ocurre lo siguiente. La uretra, en el caso del hombre, pasa y queda anillada por la próstata.
Entonces, si la próstata se inflama, comienza como a apretar y a ejercer una estrangulación en la uretra. Y lo que eso produce es micciones más lentas, varias micciones durante el día y especialmente sobre la noche. Como eso está todo inflamado, produce un ardor muy importante. Entonces, en este caso, no es la solución ni la gota de TC ni el propóleos, sino que la solución es el Profit. Porque el Profit, como decíamos recién, por su alto contenido de polen, hace que esta próstata comience a desinflamarse, libere este aprisionamiento de la uretra que estaba allí estrangulada y se produce la micción y la evacuación de la orina contenida en la vejiga de una manera libre. Como hemos visto entonces, este sistema urinario, como todos los sistemas del organismo, es sumamente importante, pero lamentablemente pueden tener algunos trastornos, algunas falencias. Lo importante desde vida natural y la buena noticia es que la naturaleza nos permite encontrar principios activos que, concentrados de la manera adecuada y combinados de la manera adecuada, nos permite llegar a productos que nos puede ayudar. En este caso, para todas estas cosas que hemos visto: incontinencia, uretritis, cistitis, nefritis, litiasis y los problemas originados en el caso de los hombres por la inflamación de la próstata. Así que lo que nos queda es desearles que les puedan dar un buen uso a cualquiera de estos productos si fuera necesario y que podamos disfrutar, como siempre nos gusta comentar, de una excelente calidad de vida.